En tiempo de diálogo vamos a recuperar un tema de actualidad y esa actualidad está vinculada con Venezuela. Vamos a recibir a Carlos Matos. Bienvenido, Carlos. Gracias, Diego. Un placer estar acá. Es tan dinámica la situación en Venezuela que a lo mejor deberíamos enfocarlo en otra dirección. Es posible que haya habido anuncios proféticos que Dios le haya revelado a algunas personas sobre todo lo que está pasando ahora. Sí, sí. De hecho, mira, yo recibí a Jesucristo en el año 84. Tenía yo 14 años. Y estaba en mi primer amor. Y yo me acuerdo que en ese primer amor uno va visitando las iglesias, ¿no? Y va conociendo. Y yo escuché que venía un profeta a la ciudad. Había un boom. Y ese boom era de que este profeta estaba hablando de acontecimientos que iban a ocurrir posteriormente. Y él había hablado de que iba a venir un tiempo donde iban a haber guardias o militares que iban a penetrar en las iglesias, iban a cerrar las iglesias, los cristianos iban a ser perseguidos, que iba a haber hambruna y todo eso. Estaba advirtiendo y era para nosotros muy fuerte escuchar toda esa información. La iglesia comenzó a orar, pero parece que cuando se va pasando el tiempo como que se va olvidando porque no ha estado ocurriendo de repente lo que este profeta dijo, porque a veces uno cree que el profeta lo dice y ya uno cronológicamente uno cree que ya el otro día va a ocurrir todos esos hechos, ¿no? ¿Y cómo era la vida en Venezuela en el año 84? No, Por eso es que... Es que en el año 84 hay un refrán que dice éramos felices y no lo sabíamos, porque en el año 84, por ejemplo, en la parte económica estábamos muy bien. Si tú querías comprar un producto, querías comprar una leche, querías comprar, comprarte una casa, comprar un carro, con tu trabajo tú lo podías lograr, pues tú reunías y lo podías hacer. Entonces yo, ahora que estoy en España, que yo veo la abundancia, así estábamos nosotros. Pues nosotros no éramos de las personas que reparábamos artículos electrodomésticos. Se nos dañaba el aire acondicionado, se nos dañaba una nevera, se nos dañaba una cocina y simplemente lo que hacíamos nosotros es que comprábamos lo que se nos quemaba. Nosotros no reparábamos nada. Entonces sí había abundancia. Pero es interesante esa pregunta porque en mi familia yo siempre escuché, aunque sí había abundancia, que la situación estaba mal. Pareciera que también hay un sector como que no estaba muy satisfecho con todo y siempre era un esfuerzo. Pero el problema de nosotros era saber qué tipo de leche íbamos a comprar. Porque ciertamente tenías que esforzarte para comprar los artículos, pero los había. ¿Me explico? Sí, es verdad, yo escuchaba... Claro, ante la ausencia, claro, ante la escasez de ahora, aquello sí, es abismal, es abismal. Claro. Porque ahora tú compras la leche que te dicen que debes comprar, porque es la única que hay. ¿Ves? Entonces, sí, viendo un poquito hacia atrás y viendo la actualidad, nunca nos imaginábamos que íbamos a estar como estamos. ¿Y qué decían los profetas a propósito de esto? Bueno, los profetas sí decían que iba a haber... ¿Por qué dices los profetas? Porque no fue uno solo. Habían muchas personas que han estado hablando acerca de lo que iba a acontecer en Venezuela. Es decir, que lo que Dios estaba revelando no era una sola persona. Ya habían varias personas que estaban diciendo que venía escasez, que venía un poder militar que iba a oprimir al venezolano, que iban a cerrar las iglesias, que iba a haber persecución de la iglesia cristiana en Venezuela. Y casualmente el día de ayer recibo un mensaje de WhatsApp donde penetraron una iglesia, una iglesia católica, entraron personas armadas, empezaron lo que llaman los colectivos a tirar disparos en la iglesia y la gente tuvo que salir huyendo. Entonces, no solo la iglesia católica, sino la iglesia cristiana evangélica está siendo perseguida. Y una manera de ser perseguida, el gobierno, para tú ser, por ejemplo, estar al frente de una iglesia, uno dice, bueno, tiene que haber orden, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el poder popular se me va el nombre, pero es aquel ministerio de Interior y Justicia y Culto que para que tú puedas
ser un pastor, tú tienes que hacer dar todos los papeles de la iglesia, estar en orden, pero entonces te obligaban también que tenías que rendir cuenta. Entonces el dinero que entraba producto del diezmo, entonces ya tú tenías que llevarlo a lo que le llaman el CENIA, a la cuestión fiscal y saber, bueno, qué estás haciendo con el dinero. Entonces de repente uno dice, bueno, pero suena muy bien porque tú tienes que rendir cuenta, ¿verdad?, al gobierno de dónde está yendo el dinero, pero también era para tener control de la iglesia. Entonces cualquier iglesia que no cumpla con los requisitos que ellos quieren, entonces la cerraban. Entonces... Ahora, esos fondos de los que estás hablando, ¿permanecían en la iglesia o se los quedaba el gobierno? No, ellos comenzaron a hacer eso. Eso lo que pasa fue que como hubo mucho ruido y se empezaron a reunir los pastores, entonces calmaron como las aguas. Pero ¿cuál era la idea? La idea era la siguiente. Si alguien daba el diezmo, le tenían que dar un recibo. Es como que si tú fueras a comprar un producto, pues. Entonces, si tenías que asegurar y tú tenías que dar el impuesto al gobierno. Pero el gobierno también tenía la libertad que decías, mira, pero es que a ti te está entrando mucho dinero, ¿dónde es que estás haciendo con el dinero? Entonces, por eso que yo digo, de repente suena muy bien porque dice, bueno, pero es una manera de controlar la iglesia y que los pastores no se agarren el dinero. Pero también era una manera de que si al gobierno no le parecía que había transparencia según en los movimientos, te podían cerrar la congregación. Entonces era como un hilo muy fino. ¿Y quién era que estaba encabezando eso en el ministerio? Un cubano. Es decir, que lo que ocurría en Cuba, ¿verdad?, era la misma receta que querían aplicar en Venezuela para tener control de las iglesias y cerrar aquellas iglesias que no estén con el gobierno. Porque sí es verdad, dentro de la profecía, Dios habló muy duro, muy fuerte a aquellos pastores que estaban haciendo alianza con el gobierno, porque si habían pastores que eran del gobierno. Claro. Entonces, pero lo que llama la atención es que todo eso estaba dentro de la palabra profética. Que se ocurrió. Yo creo que en esto hay que aclarar algo muy importante, porque uno puede decir que los pastores, la persona que Dios le da un ministerio, ha dejado de cumplir con su deber. Y hay que tener en cuenta una cosa, que somos hombres. Claro. Entonces, sí. Que haya habido 1, 10, 20, 100, no quiere decir que haya habido 1000 que, Exacto. que hayan sido fieles Exacto. a Dios en el cumplimiento de Dios. Porque uno puede pensar de que se está atacando digamos, al pastorado, y no es así. Estamos hablando, es lo mismo que los malos policías. Sí. Por un policía no vamos a jugar. No vamos a meter a un cuerpo de policía. Entonces, bueno, era esa la... No, está bien, porque lo que pasa es que yo creo que también la iglesia cristiana evangélica en Venezuela por mucho tiempo también estuvo dividida. ¿Por qué? Porque habían personas, pastores, vamos a decir algunos pastores, que hablaban en nombre de la iglesia cristiana evangélica, apoyando al gobierno, ¿no? Diríamos al régimen. Entonces se levantaban otro grupo de pastores y decían, no, es que usted no tiene derecho de repente de hablar en nombre de la iglesia evangélica, porque no todos los cristianos evangélicos estamos apoyando o somos partidarios o estamos encajonados en este gobierno. Entonces sí es verdad, esto del control de la iglesia sí trajo mucho inconveniente, porque claro, no se cerraron una que otra iglesia, pero después como que permitieron que fueran abiertas nuevamente. Pero era lo que ya se estaba como que manejando, es decir, hacia dónde iba realmente la ley. De hecho, yo soy ministro de culto porque todos los pastores que estamos al frente de la iglesia, para poder predicar, para estar frente de una congregación, tú tenías que tener el carnet de ministro de culto. Para predicar en la calle, tú tenías que tener también el carnet de ministro de culto. Que claro, no fue como que implementado tan rígido por lo que le estaba diciendo, que bueno, se levantaron algunos pastores, estuvieron orando, entonces las aguas fueron calmadas un poco, pero
claro, quien tiene el carnet de ministro de culto lo puede tener un babalao, lo puede tener un testigo de Jehová, porque hay libertad de culto. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, perfecto. nos hemos dado cuenta que también era cierta guerra espiritual, ¿no? Claro, entrar en orden nosotros también, los cristianos evangélicos, ¿no? Porque había cierto desorden también. Claro. ¿Y qué es lo más grave que fue revelado como profecía con relación al futuro de Venezuela? Bueno, este tiempo que estamos viviendo. Es decir, exactamente esto. Es decir, en el 84 fue la profecía. Iba a iniciar lo de la profecía en el año 89. Es decir, iba a comenzar como que a ir dándose los escenarios. En el 89, el que es presidente de la República es Carlos Andrés Pérez. Entonces, Carlos Andrés Pérez hizo un gobierno, pero hubo mucha corrupción. Y dentro de la profecía estaban hablando de eso, de que se iban a corromper y todo eso. Entonces, claro, eso le da pies a Hugo Chávez Frías a decir, no, mira, este es un gobierno corrupto, yo necesito hacer algo. Entonces, claro, cuando todo el mundo empieza lo que ocurrió en el 99, la intentona de golpe, y dice, uy, ahí vino el Mesías que nos va a proteger de este malvado Carlos Andrés Pérez, porque el dólar estaba a 4.40 y lo llevó a 14, Carlos Andrés Pérez. Entonces, habían saqueo, la gente estaba inconforme por las necesidades. Entonces llega Hugo Chávez Frías, que era el Mesías. Y al principio, bueno, resulta ser que nos metieron presos, vino Carlos Andrés, Caldera, ¿verdad? Fue el presidente, Rafael Caldera, que fue que indultó a Chávez. Entonces, todo lo que los profetas iban indicando, de hecho, una de las profecías decían que veían soldados vestidos de verde con estrellas rojas en la frente, ¿no? Y así fue como se fueron dando esos escenarios, porque el chavismo, el PSV, tiene una estrella de color rojo, ¿no? Entonces, los primeras estrellas que salieron en los uniformes de los militares eran con su estrella roja. Entonces decía, bueno, ya se están dando. Ahora, en este tiempo, uno dice, bueno, ¿qué dice la profecía? Lamentablemente, sí. Lo que uno no quiere, ¿no? Uno está orando para que Dios meta su mano, pero según la profecía, sí va a haber, antes de la libertad de Venezuela, o lo que le llaman el renacimiento de Venezuela, va a haber derramamiento de sangre. Se vio dentro de la profecía que venían fuerzas militares extranjeras a Venezuela. Con esa expectativa lo dejamos y nos planteamos la necesidad de seguir orando por Venezuela. Sí. Muchas gracias, Carlos Mato. Muy amable. Gracias. Gracias a ti.